¿Será que Gustavo Petro y José Félix Laforí, este último denunciado por tener vínculos con el paramilitarismo, ahora son amigos? ¿Por qué Gustavo Petro está tan aparentemente cercano a José Félix Laforí? Vamos a escuchar con atención su respuesta, porque insisto, esta aparente cercanía se da pese a que este hombre, más allá de ser esposo de María Fernanda Cabal, ha sido acusado en diferentes ocasiones por reunirse con paramilitares para beneficiarlos por tener intereses en común. Y ojo, porque no ha sido acusado por políticos o periodistas o lo que sea, sino por personajes como el mismísimo Salvatore Mancuso. Escuchemos mejor. ¿En qué momento se le ocurre al presidente Gustavo Petro que hay que meter a José Félix Laforí, nada menos, a la conversación con el ELN? Habían propuestas. Es que la paz se hace entre rivales. Si se hace entre personas que más o menos coinciden en temas, pues puede ser importante, pero de ahí no surge una paz segura. Sí. Pueden surgir nuevos problemas. Entonces, allí, en esta delegación gubernamental, pues hay gente que no ha votado por mí, que ha estado en otras orillas ideológicas y sociales, pero que me parece importante porque van a tener casi cotidianamente, de manera muy superior a cualquiera de nosotros, información de primera mano. Claro. Y eso va a generar confianza, en mi opinión. El esfuerzo que está realizando este gobierno por establecer el diálogo como principal forma política de Colombia, yo creo que demuestra su sangre alternativa, su espíritu de paz. Y ojo que lo siguiente es más importante todavía. Y las tierras son un elemento fundamental de la paz. La paz nos puede llevar, por eso acogimos a Laforí, a poner la tierra en el centro de la discusión, indudable, y a mejorar las condiciones del mundo rural en una especie de gane-gane, porque ni las formas guerrilleras hoy están planteando un socialismo rural. Eso se les olvidó hace tiempo. Ni se trata de impedir un capitalismo solo que debe ser democrático, es decir, debe generar una clase media rural que permita ser una especie de cemento social que impida la violencia. Y esas son las búsquedas que yo creo que se pueden lograr hablando, simplemente hablando. La verdad, qué lindo soñar eso, pero es más relevante todavía que se empiecen a tomar decisiones para cimentar el camino que lo posibilite. Una clase media rural en Colombia. Mal o bien, José Félix Laforí termina siendo un personaje importante dentro del tema rural colombiano, dentro del debate de la tierra. Sí, puede estar representando un gremio cuestionable como el ganadero, o estar representando directamente lo que fue el paramilitarismo mismo, pero por ser el presidente de una organización como Fedegan, y por ser una tajante oposición ideológica a quienes hoy ejercen en el gobierno nacional, según la propia lectura del presidente, es importante que haga parte de una mesa como la que se creó para discutir sobre el acuerdo de paz con el ELN. Es importante que con él se puedan firmar acuerdos para democratizar la tierra, así sea comprándoselas a quienes quizás la despojaron en el pasado, cortando ese ciclo de violencia de manera categórica. Es importante que se trascienda el conflicto armado y nos lleve a un conflicto político. Y en eso yo creo que se resume el gobierno de Gustavo Petro hasta ahora. Quiere migrar y lo está intentando como ningún gobernante lo hizo antes. El conflicto armado desde todas sus índoles hacia un verdadero conflicto político donde pueda debatirse, donde se derriben argumentos con argumentos sin miedo, donde la gente pueda pensar libremente y expresar también libremente ese pensamiento, donde se tomen decisiones con base democrática y no a la fuerza. Nadie nos garantizará que eso ocurra, pero lo que sí pueden garantizarnos es que se trabaje y se intente, que se esfuercen por hacer lo posible de verdad, que al menos quieran hacerlo. Presidente, deme una razón, y solo una, de por qué tenemos que creer los colombianos que esta vez sí va a ser posible una paz con el ELN, una guerrilla que se ha dedicado a matar, a secuestrar, a extorsionar, a tomarle del pelo al Estado, presidente. Yo no puedo dar esa garantía. Todos tenemos dudas, incluido yo. Ellos también. También sufrieron unas incongruencias de parte del gobierno. No, yo creo que lo que se trata es de construir confianza sin ingenuidades y dar los pasos para que aquellas personas que realmente quieren salir de un atolladero, de un entrampamiento, que es la violencia en Colombia, un entrampamiento histórico, puedan tener esa oportunidad. Construir una verdadera confianza. Ese es uno de los primeros y más difíciles eslabones en la carrera hacia la base democrática que planteaba recién. ¡Basta de revanchismos, Colombia! Intentemos por primera vez en nuestras vidas confiar y no traicionar la confianza del otro. Y bueno, pues sabemos que esto es una entrevista que le realizó RCN a Gustavo Petro. Entonces escuchemos también muy bien sus preguntas, pero ojo también al análisis que voy a realizar después de sus respuestas. Algunos de los colombianos que nos ven hasta ahora dicen, ¿en serio el gobierno va otra vez a hablar con Iván Márquez, con Iván Mordisco, que tuvieron sus oportunidades y las dejaron ir?
Sí, pero digamos otra vez la guerra. ¿Cuántas veces en la historia de Colombia, si uno lee, hay que volver a estudiar la historia en los colegios? Ese es un objetivo nuestro. Pero si tú lees esa historia del siglo XIX, XX, de guerra en guerra, hay decenas de guerras civiles, de guerra en guerra, ¿no la vamos a pasar en eso? Claro. ¿O suspendemos eso? Llegamos aquí respondiendo a la primera pregunta de este video con otra pregunta. ¿A usted le gustaría seguir en la guerra? Claro, como no es usted el que pone su cuerpo para que lo impacten con balas. ¿Quiere seguir con las lógicas de venganza y revanchismo que hasta ahora no nos han llevado a ningún lado? Este tipo de escenarios con personajes de mierda, porque hay que decir las cosas como son. Personajes de mierda como José Félix Laforí, ¿vale la pena vivirlo solo porque vale la pena dejar atrás la revancha que personas como él promulgaban? La venganza y el daño que ellos promulgaban hacia el otro solo porque pensaba diferente y expresaba su pensamiento. Para mí es muy difícil asumirlo, la verdad, y no estoy 100% de acuerdo con este tipo de relaciones políticas, con este tipo de acuerdos y pactos que en realidad sí son históricos. Pero ahora el proyecto de país que el gobierno está llevando a cabo tiene definitivamente como fundamento el diálogo y la no exclusión. Y pues yo con eso me quedo. El intento esencial de migrar el conflicto armado hacia un conflicto político es una urgencia en nuestro país. Se está deteniendo el ciclo de violencia intentando anular precisamente a los violentos a través del diálogo. Con pequeños pasos, hoy esa transición se está materializando. Queda esperar entonces que estos personajes no traicionen a la nación y pretendan seguir haciendo lo mismo que han hecho durante años y años, aún después de que fueron tenidos en cuenta para hilar la nueva estructura que guiará el futuro de Colombia. Estas son las redes sociales en donde tenemos presencia. Gracias por apoyar nuestro trabajo y darle fuerza desde las redes sociales a la voz alternativa dentro de una disputa política que los medios de comunicación han encarnado en Colombia. Este tipo de páginas deben seguir proliferando en el país. Anímese y haga su videíto, dé su propia opinión en redes sociales, exprese su punto de vista con libertad y respeto. La posibilidad de ser escuchados e incidir positivamente en el pensamiento de otra persona la tiene justo ahí, al frente de sus ojos.